Jueves 10 de diciembre del 2020. Dios nos ha prestado su misericordia una vez más. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas a cada mañana, y hoy este día Dios ha sido muy bueno con nosotros, y hoy podemos estar aquí compartiendo unos minutos con ustedes. Qué bendición y qué privilegio poder conectarnos a través de las redes sociales. Hoy más que nunca tenemos que usar esta herramienta que Dios nos dio, que es la oración. La Biblia nos habla y nos recomienda que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo, que hagamos peticiones y rogativas constantemente. Y es lo que vamos a hacer hoy, ya que tenemos algunos hermanos en Cristo, algunos familiares enfermos y que están pasando por alguna situación difícil y adversa. Y hoy vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice, si dos se pusieren de acuerdo. Hoy vamos a ponernos de acuerdo y orar a nuestro Padre Celestial. Y creemos, ¿verdad?, lo que Dios le dijo a Salomón: yo estaré atento al clamor de este lugar. Y vamos a creer que nuestro Dios está atento al clamor. Entonces yo sé que tal vez a mí se me puedan olvidar algunas necesidades, pero sabemos que Dios las sabe cada una de ellas. Él es un Dios todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, y por eso nos allegamos a Él, porque nuestras limitaciones como humanos son muchas, pero gracias que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, en el cual tiene un nombre que es sobre todo nombre, y es en el cual vamos a orar hoy, en esta tarde, y pedirle a nuestro Dios, ¿verdad?, que Él obre conforme su soberanía, conforme su voluntad. Nosotros vamos a orar con toda la fe, con toda la confianza de que Dios escuchará nuestra petición. Entonces yo les invito a que ahí donde usted está, cuando usted vea este video, oremos juntos para poder pedirle a Dios su misericordia sobre estas necesidades, ya que tenemos muchas necesidades. Y aunque tenemos un grupo de hermanos que durante todos los días sacan un tiempo para orar por estas peticiones, hoy lo hacemos aquí a través de Facebook Live, y queremos hacerles saber que no está solo, que hay alguien que está tomando su tiempo para orar por las necesidades. Así es de que vamos a orar y pedirle a nuestro Dios, en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que Él obre conforme su amor, su misericordia. Padre, hoy venimos delante de ti, sabiendo que tú estás atento al clamor de tus hijos, sabiendo, Señor, como dijo Pedro: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú, Señor, eres el único que puede obrar. Padre, por eso hoy nos allegamos hasta el trono de tu gracia para implorarte, pedirte con todo nuestro corazón. Hay hermanos que están enfermos, Señor. Hay hermanos que están en el hospital y necesitan una intervención divina. Nuestro deseo es que sean sanados, Padre. Sabemos y entendemos que tú tienes la última palabra, pero Padre, tú escuchas la oración de tus hijos. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, con ti más tú, Señor. Por eso hoy nos allegamos a ti. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Osvaldo. Te pedimos que tú le des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos que tú traigas, Señor, descanso para su cuerpo. Allí donde estás, en ese cuarto de ese hospital, llega con tu mano de poder, quita toda ansiedad, quita toda angustia, Señor, en su corazón. Padre, todo estrés, hazlo para un lado, Señor, para que Él pueda pronto recuperarse y pueda estar con su familia. Oramos, Señor, por Osvaldo, para que tú te glorifiques. Oramos también, Señor, por nuestro hermano Adán,
que salió para California y allá, Señor, está hoy hospitalizado. Te pedimos que tú lo guardes, Señor, que tú lo cuides, Señor, que tú le des una oportunidad más de vida. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Para ti no hay distancias, para ti no hay obstáculos. Hoy nos unimos a la oración de su esposa, de sus hijos, para que tú obres, Señor, y puedas sanar su cuerpo. Yo sé que tú lo puedes hacer. Tan solo tú puedes decir la palabra y nuestro hermano será sano, Padre. Pero también, Señor, queremos que se haga tu perfecta voluntad en la vida de él, Señor. Te pedimos hoy que tú obres, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Merlín Ramírez. Quita toda ansiedad, todo estrés, dale esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra dice en el libro de Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que tú dices, Señor, que vengamos a ti todos los que estamos trabajados, cargados, y tú nos harás descansar. Hoy te pedimos, Señor, que traigas descanso sobre su mente, sobre su corazón, sobre su cuerpo. Trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo la da, Señor. No, esa paz que proviene de ti, esa paz que solamente tú la puedes dar, Dios. Hoy, a través de la oración y a través de unirme con mis hermanos que están aquí y los que están, Señor, a través de estas redes sociales, también oramos para que tú traigas esa paz y ese descanso. Por cada petición, Señor, te ponemos en tus manos, Señor. Cada familia que está atravesando, que alguno de sus familiares se contagió, Señor, con este virus, te pedimos que tú obres, Señor, que les des las fuerzas para seguir adelante, para seguir obrando en sus vidas. Aquí estamos, Señor, delante del Dios que todo lo puede, delante de un Dios que no hay nada difícil, que no hay nada imposible para Él. Delante de ti, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Dichoso el hombre que pone en ti su confianza. Hoy ponemos nuestra confianza en ti. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te pedimos, Señor, por la familia Lucero Bravo, que perdió a su hijo. Te los ponemos en tus manos, a cada uno de ellos, a su madre Noemí, a sus hermanos, Señor, acá esta familia que necesita mucho de ti, Dios, y necesita el consuelo, necesita esa paz también, necesita que el Espíritu Santo venga y les consuele sus corazones. Hoy, Señor, oramos por cada uno de los miembros de la familia Lucero Bravo, para que tú sigas dándole las fuerzas, sígales dando, Señor, la consolación que ellos necesitan en estos momentos. Oramos, Señor, por la mamá de nuestro hermano Luis Vázquez, Señor, por nuestra hermana Vázquez, que tú obres, Señor, en la vida de ella, le des, Señor, fuerzas a sus pulmones. Glorifica tu nombre, Señor, en este día. Obra, Señor. Ella ha experimentado muchas veces tu misericordia y ella necesita, Señor, hoy una vez más que tu bondad, que tu misericordia obre de una manera especial. Por eso nos allegamos delante de ti, Padre, pidiéndote que tú, Señor, te glorifiques por la familia Chávez, Señor. Los ponemos cada uno de ellos en tus manos, Señor, para que tú, Señor, les des las fuerzas para salir de esa situación en la cual ellos están atravesando. La familia López, y podríamos mencionar muchas familias que hoy, Señor, necesitan una intervención divina, poderosa, Señor, y por eso acudimos a ti, porque sabemos que tú eres el único que puede obrar, Señor, el único que tiene el poder, la autoridad para hacerlo. Oramos, Señor, por Tina Martínez, Señor, sigue fortaleciéndola allí, Señor, en ese cuarto de ese hospital.
Obra, Señor, obra milagrosamente. Ella es tu hija, ella te ama, te ha servido desde su juventud, Señor. Y oramos, Padre, para que tú obres, Señor, en la vida de ella, para que tú obres conforme tu misericordia y tu bondad, Señor. Haz la obra completa, porque tu palabra dice que tú, Señor, perfeccionarás, terminarás la obra que has comenzado en nosotros. Padre, por eso hoy nos allegamos delante de ti, Señor. Oramos también por nuestras familias. Tenemos hijos, tenemos familiares, Señor, que necesitan un milagro, el milagro más grande de la salvación. Oramos también, Señor, por la familia Hernández, para que tú sigas trayendo convicción a sus corazones, que ellos quieren, Señor, buscarte, ellos quieren volver a ti, Señor. Hoy te pido que quites, Señor, todo obstáculo, toda barrera, toda oposición, Padre, para que la luz del evangelio resplandezca en esta familia, Señor, que el Dios de este siglo no los enceguezca más, sino que la luz del evangelio de Jesucristo venga a alumbrar en sus corazones, venga a cambiar su manera de vivir, su manera de pensar, que realmente tengan la mente de Cristo, que ellos, Señor, vuelvan, Señor, que entiendan, que vuelvan a ti, y aquellos que no han nacido de nuevo, que tengan esa experiencia maravillosa, Señor, de poder tener un encuentro personal con el Salvador de nuestras vidas, con Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay muchos familiares que necesitan el milagro más grande que un ser humano pueda experimentar, el perdón de nuestros pecados, Señor, y oramos por salvación, porque cada uno de nosotros tenemos algún miembro de nuestra familia que necesita experimentar un nuevo nacimiento, que necesitan ellos confesar a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Por eso hoy nos unimos, Señor, los que estamos aquí, Padre, orando con un mismo sentir, con un mismo deseo. Oramos por nuestros hijos, Señor. Si alguno de nuestros hijos estuvieran pasando por un tiempo de rebeldía, hoy en el nombre maravilloso de Jesús nos allegamos completamente a ti en esta tarde, Señor, en esta noche, pidiéndote que quites toda rebeldía de sus vidas, que quites todo, Señor, aquellas cosas que los hacen alejarse de ti. Espíritu Santo, tú eres el que los guías a toda verdad y a toda justicia. Tú eres el que traes convicción de pecado a sus vidas, y hoy oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, para que tú, Señor, obres en sus vidas, obres en sus corazones. Señor, tú eres un Dios que has sido misericordioso con muchos de nosotros. Nos has salvado, nos has perdonado. Tu misericordia se ha extendido cada día, y te pedimos, Señor, que lo hagas también en la vida de aquellos que amamos, Señor. Estamos viviendo tiempos complicados, difíciles, días difíciles, Señor, vienen, y sabemos que estas cosas no se compondrán, Señor, que ese es un principio de dolores. Sabemos, Señor, que hay situaciones difíciles, pero sabemos, Señor, que nuestra confianza, nuestra fe está puesta en ti, el único que puede obrar cualquiera que sea nuestra situación. Por eso hoy nos allegamos confiadamente al trono de tu gracia. Espíritu Santo, tú que conoces nuestro sentar y nuestro levantar, tú que sabes que aún no está la palabra en nuestra boca, y tú la sabes toda, Señor. Hoy venimos pidiéndote para que traigas convicción a nuestros familiares que necesitan el milagro más grande de salvación. Tal vez algunos de nuestros familiares tienen algunas adicciones, Señor, que no pueden ser libres hoy. En el nombre de Jesús oramos para que toda cadena de adicción sea rota en tu nombre, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer. Oramos, Señor, para que tú obres
en cada uno de nuestros familiares que están luchando por alguna adicción, por alguna situación, Señor, que ellos no pueden dejar, pero que tú, Padre, tienes el poder para romper en tu nombre, Señor, toda cadena de adicción. Padre, te pedimos por nuestros jóvenes, te pedimos, Señor, quita toda ansiedad, quita toda depresión, quita toda tristeza de sus vidas, por favor, Señor. Nuestra juventud, esta generación te necesita más que nunca, y hoy oramos, Señor, para que tú obres, para que tú te glorifiques, que no sean como la generación de Gedeón, que Gedeón decía: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Por qué nos ha sobrevenido todas estas cosas? Padre, que ellos experimenten, que tengan una experiencia personal contigo, que ellos verdaderamente sean salvos, Señor, que no sea solamente porque han oído, Señor, pero que nunca han experimentado el nuevo nacimiento en sus corazones. Hoy oramos para que tú obres conforme tu amor y tu misericordia. Mi Señor, te damos gracias porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas, y seguimos orando por la familia Franco, por la familia de nuestra hermana Benita que perdió a su padre. Obra, Señor, obra, Señor, trayendo paz y consuelo a sus vidas, en el nombre que tiene poder sobre todo nombre. Gracias, Señor. Usted que nos ve a través de las redes sociales, sigamos orando los unos por los otros. Hoy más que nunca tenemos que orar, confiar y pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos ayude a permanecer. Vamos a continuar con nuestro discipulado, que está muy interesante. Así es que quiero dejarle lugar a nuestro hermano Ricardo, que es el maestro. Bendiciones, y quédese con nosotros a estudiar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Estamos agradecidos con el Señor en esta tarde por la oportunidad que nos da de estar una vez más en su casa, los que estamos aquí, y la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. La palabra de Dios siempre es una bendición para aquel que se acerca a ella con un corazón dispuesto. Y vamos a continuar así nuestro estudio que llevamos en los evangelios sinópticos. La semana pasada concluíamos nuestro estudio en lo que se conoce como el Sermón del Monte, y estuvimos cubriendo capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Y en esta tarde vamos a continuar con lo que encontramos en la palabra de Dios después del Sermón del Monte, pero ahora vamos a irnos al Evangelio según San Lucas, y vamos a estar mirando a partir del capítulo 7, Lucas capítulo 7, y es ahí donde vamos a estar presentando o estudiando la palabra de Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos abriendo nuestras Biblias. Los que estamos aquí, les invito a abrir nuestras Biblias porque vamos a estar leyendo este pasaje y vamos a estar meditando en él. Mire, dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. En Mateo capítulo 8, verso 1, que es el versículo que sigue a los versículos que leíamos la semana pasada, dice que mucha gente le seguía. Después de concluir el Sermón del Monte, descendió y mucha gente le seguía. Decíamos que
para presentar el Sermón del Monte, el Señor se había apartado de la multitud. Se había apartado de toda la gente que le seguía y se apartó únicamente a estar con sus discípulos, porque el Sermón del Monte es un sermón que va dirigido a aquellos que son miembros del reino de Dios. Cristo, el Rey, estaba presentando las pautas, las reglas, la forma de vivir como debían de vivir aquellos que viven en el reino. Y eso aplica a nosotros que hemos hecho o que hemos recibido a Cristo como el Señor, como el Rey de nuestra vida. Después de que concluye su sermón, entonces desciende y mucha gente le sigue, y entonces dice que entró en Capernaum. Capernaum, una ciudad muy importante dentro todavía de la región de Galilea. Hemos dicho que la mayor parte del ministerio el Señor lo llevó a cabo en la región de Galilea, y hemos hablado de las distintas regiones que había en esa tierra en el tiempo del Señor. Dice el verso 2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Un centurión, hermanos, era en el ejército romano una persona que comandaba a 100 soldados. Es de donde viene la palabra centurión. Y este centurión era un hombre, dice la palabra de Dios, que quería mucho a su siervo y que se preocupaba porque su siervo estaba enfermo y a punto de morir. Esto nos dice que este centurión era un hombre piadoso, era un hombre bueno. En ese tiempo las personas tenían, los ricos que tenían siervos, aquellos siervos venían a ser como esclavos, y esos esclavos venían a ser únicamente como propiedad de ellos. Incluso podía haber el tiempo cuando algún hombre incluso podía matar a alguno de sus esclavos y nadie le decía nada porque era simplemente algo que él había hecho con su propiedad. Mas sin embargo, este centurión, dice la palabra de Dios, que quería mucho a su siervo, que estaba preocupado por él porque estaba enfermo y a punto de morir. El verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Esto nos habla de que este centurión tenía una buena relación con los judíos y que de alguna manera tenía fe en el Señor Jesucristo. De tal forma que cuando él escucha hablar acerca de Jesús, le envía a un grupo de ancianos judíos, o quiere decir personas importantes de entre el pueblo judío, rogándole que viniera a sanar a su siervo. Esto nos habla también de que este centurión, al parecer, era un prosélito. Prosélito es una persona gentil que se convertía o que aceptaba la religión judaica, que se había convertido al judaísmo. Entonces tenía buena relación con los judíos y había escuchado de este rabino Jesús que venía haciendo milagros y sanidades, y entonces pide a sus amigos judíos que vayan y que hablen a Jesús acerca de su siervo. ¿Por qué razón no vino personalmente? Vamos a mirarlo más adelante. Verso 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Qué palabras tan impresionantes, que los judíos expresaran de un gentil de esta manera, es digno, es una cosa muy impresionante. Allá en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 15, del verso 21 en delante, vamos a mirarlo. Mateo 15, del 21 en delante.
dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea. En otro pasaje dice que era una mujer sirofenicia que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer no era judía, era una mujer gentil. Y cuando aquella mujer clamaba, aunque clamaba con fe y le decía a Jesús: hijo de David, aunque utilizaba palabras que tenían mucho que ver con la religión judaica, aquellos, no cualquier persona, sino que los discípulos del Señor se molestaban y le decían al Señor: despídela, porque viene molestando y viene dando voces detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Pero no era de la casa de Israel. Mire lo que dice el verso 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué razón el Señor a esta mujer le dice: no está bien, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos? Realmente el Señor no estaba en contra de los gentiles, porque Dios amó tanto al mundo, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no importa la nacionalidad, la raza, no importa quién sea, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas sin embargo, el Señor hace esa declaración para enseñar a sus discípulos y a los judíos que venían tras Él una lección de qué manera aquella mujer que era gentil podía tener fe, podía tener humildad y podía recibir el milagro de parte de Dios. Y esa es la razón por la que el Señor habló hacia la mujer. Y realmente, hermanos, es que para los judíos los gentiles eran como perrillos, eran como perros, eran como personas, eran como seres humanos, pero de segunda clase. No merecían nada. No para el Señor, pero para el judío en sí, esa era la actitud que ellos tenían hacia los gentiles. Entonces, que estos hombres vienen, otra vez regresando a Lucas capítulo 7, y que le dicen al Señor en el verso 4, Él es digno de que le concedas esto. Quiere decir de que este centurión era un hombre justo, era un hombre que de alguna manera convivía bien con los judíos, y por eso decimos que era un prosélito, porque los judíos habían hecho amistad con él. Y mire lo que dice el verso 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces era un gentil que amaba a la nación de Israel y les había edificado una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? ¿Se recuerdan qué es una sinagoga? Era un templo judío, era un lugar donde se congregaban los judíos. Únicamente existía el templo en Jerusalén, pero en todas las demás ciudades donde había judíos que se reunían, lo que tenían eran sinagogas. Y aquí en Capernaum, este centurión había edificado una sinagoga para que se congregaran los judíos. Entonces aquel hombre era un hombre digno de recibir el milagro que estaba pidiendo de parte de Dios. Verso 6. Y Jesús fue con ellos
Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti. Aquí miramos que este hombre, aunque sus amigos judíos lo consideraban digno, él dice: yo no soy digno de que vengas bajo mi techo. No soy digno de venir delante de ti. Realmente, hermanos, era algo, era como una abominación. Era algo muy malo para un judío entrar a la casa de algún gentil. Se recuerdan allá en el libro de los Hechos, cuando Pedro está orando y luego entra en aquel éxtasis y luego desciende del cielo aquella sábana llena de animales de diferentes tipos, pero que eran animales que eran considerados inmundos por los judíos para comer. Y Pedro tenía mucha hambre, y cuando miró todos aquellos animales en su visión, oyó una voz que le decía: mata y come. Y luego dice: Señor, dice: no, Señor. Qué valiente, ¿verdad? Le dice Señor, pero no está dispuesto a obedecer. Dice: no, Señor, pues nunca ha entrado alimento inmundo en mi boca. Y miró esta visión varias veces hasta que viene la instrucción del Señor: van a venir a buscarte y no temas, vas a entrar, vas a ir con ellos. ¿Por qué? Porque Pedro estaba siendo encomendado por el Señor para ir a entrar a la casa de un gentil. Entonces, para los judíos no era propio. Para los judíos los gentiles no eran dignos de que los judíos entraran a su casa. Y en la actitud humilde que tiene este centurión dice: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Y yo no soy digno ni siquiera de venir delante de ti. Por eso es que envié a alguien más, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Dice el centurión: yo soy hombre bajo autoridad. Era un hombre que se sujetaba a la autoridad. Era un centurión, era un hombre que comandaba sobre 100 hombres, pero ciertamente había gente de mayor autoridad por encima de él. Y por cuanto él era un hombre que reconocía la autoridad, era un hombre que vivía en autoridad, y por eso él podía también, con la autoridad que él tenía, dar órdenes a aquellos que estaban debajo de él. Y es lo que le dice el Señor: tú tienes la autoridad. Así como aquel hombre podía reconocer la autoridad en el lugar donde él se desempeñaba como soldado, sin duda que él podía reconocer la autoridad también del Señor Jesucristo. Y dice: tú puedes solamente dar la orden y mi siervo será sano. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto es muy importante. Este no era un hombre judío, era un hombre gentil. Y el Señor dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Y qué maravilloso, hermanos, que el Señor no hace acepción de personas. Nosotros que no éramos judíos, el Señor, cuando nosotros clamamos a Él, Él escucha nuestra oración, Él escucha nuestra petición, y Él concede y Él contesta nuestras oraciones si podemos venir ante Él con fe. El verso 10:
Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿La palabra del Señor tiene autoridad? Por supuesto que sí. Cuando el Señor da su palabra tiene autoridad y tiene poder. Allá en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Génesis, miramos que la creación fue dada solamente con la palabra de Dios. Y Dios dijo, y las cosas vinieron a acontecer. Y el Señor mandó que el siervo de aquel centurión fuera sano. No hubo otro remedio, aquel centurión tuvo que quedar sano, porque la palabra de Dios es poderosa. Por eso nosotros debemos de amar su palabra y recibirla, porque tiene poder, tiene autoridad. Y es la palabra de Dios la que puede transformar la vida del hombre. Mientras hablamos, hermanos, si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, pues ya conoce la dinámica, levanta su voz, nos expresa levanta la mano, no levanta la voz, levanta la mano y luego nos expresa su comentario y entonces lo repetimos para que nuestros hermanos que nos miran a través de internet también puedan conocer qué es lo que estamos hablando. Vamos adelante, el verso 11. El título dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció, Lucas 7:11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una grande multitud. Era un camino largo de Capernaum a Naín, y ahí va el Señor, y van sus discípulos y una grande multitud con él. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, o cerca de la entrada de la ciudad, cuando se acercaba a entrar a la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Mire quién era este difunto: era hijo único de su madre, la cual era viuda. ¿Se imaginan lo que está pasando ahí? Es una mujer viuda que solamente tenía un hijo y este hijo acaba de morir. ¿Sabe qué es lo que está pasando? La viuda está desamparada. Es una mujer sola que no tiene sustento. Su único hijo acaba de morir y lo lleva a enterrar. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. La palabra que se usa para que se compadeció es una palabra en griego que denota mucha misericordia, mucha compasión. En algunas otras traducciones dice: el Señor fue movido a compasión, o el Señor fue movido a misericordia. Quiere decir que algo pasó en el corazón del Señor cuando miró a aquella mujer y tuvo misericordia de ella. Y voltea a donde ella y le dice: no llores. Miró el sufrimiento de aquella mujer y el Señor sintió mucha compasión y le dice: no llores. Cuando nosotros lloramos, hermanos, cuando sufrimos, el Señor es misericordioso. Él tiene misericordia cuando mira que alguno de nosotros sufre. Y Él quiere y Él puede sanar nuestro dolor. Y le dice a la mujer: no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Estábamos hablando hace unos minutos atrás acerca de la autoridad de la voz del Señor. Miren lo que está haciendo aquí el Señor. Le está dando una orden a un difunto. El joven está muerto. No importa qué orden usted le dé a un difunto, el difunto no va a obedecer. Pero el Señor le dice al difunto: joven,
a ti te digo, levántate. Y cuando el Señor da su voz, cuando el Señor ordena algo, no hay nada ni nadie que pueda desobedecer la palabra de Dios. Al momento que el Señor da su palabra, al momento que el Señor da su voz, en ese momento también se está poniendo en movimiento todo el poder de Dios para que aquella orden llegue a cumplirse. ¿Y qué pasó con el joven? Entonces, verso 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y entonces lo dio a su madre. Era un acto de misericordia del Señor hacia aquella mujer viuda. Lo resucita y entonces lo da a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Mire que no dicen un profeta se levantó entre nosotros, no, un gran profeta, porque podían entender que aquello no era algo natural, no era algo normal. Muchos profetas hubo en el Antiguo Testamento, pero no muchos levantaron muertos. Era algo diferente, algo sobrenatural. Este es un gran profeta, el que está entre nosotros, y Dios nos ha visitado. Dios está presente entre su pueblo. Qué maravilloso cuando el Señor visita a su pueblo. Verso 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Sabemos, hermanos, que esto acontece en la región de Galilea, que es la región más al norte del territorio. Y dice que la fama del Señor se extendió por toda Judea. Judea era la región más al sur, pasando por Samaria, Galilea, Samaria, Judea. Quiere decir de que por muchas millas y millas se extendió la fama del Señor Jesucristo. Por muchas millas se corrió la voz de que había un profeta diferente entre el pueblo, y que Dios estaba con él, y que Dios estaba obrando milagros, maravillas a través de ese grande profeta. Es un profeta como no hay otro, hermano. No era solamente un gran profeta, él era y es el Hijo de Dios Todopoderoso, que vino a manifestarnos el amor de Dios, que vino a enseñarnos el carácter, el amor y la misericordia de Dios, y que vino a abrirnos el camino hacia Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso que Él está aquí entre nosotros. Dice su palabra que Él está donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Y aquí estamos congregados en su nombre, y Él está aquí presente, y Él está en el corazón de cada uno de nosotros. Hermano Miguel. Amén. Amén. El hermano Miguel pregunta, cuando la persona muere, si se va con Cristo, si se va al cielo, o qué es lo que sucede, porque hay pasajes que hablan de que está dormido. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de su forma de pensar, él dice que para él es bueno estar en la tierra para servir a los hermanos, para hacer la obra del Señor, pero que para él sería mejor irse con Cristo, porque entonces estaría ausente al cuerpo, pero presente con Cristo.
Entonces la persona cuando muere se va a la presencia de Dios. Obviamente todavía no son las bodas del Cordero, todavía no es el tribunal de Cristo y todas las cosas maravillosas que van a acontecer cuando Cristo venga a recoger a su iglesia. Pero el que se va con Cristo ya está en la presencia de Cristo, está con Él y está consciente. Cuando la palabra de Dios habla acerca de dormir, está haciendo más bien referencia al cuerpo. El cuerpo es el que está dormido. El cuerpo está inconsciente, pero el alma está consciente en la presencia del Señor. Hay algunos pasajes que pudiéramos citar acerca de eso. Encontramos, por ejemplo, el relato del rico y Lázaro. ¿Se recuerdan? Cuando dice la palabra de Dios que aquellos dos murieron y uno estaba en el cielo, estaba en el seno de Abraham, que era la presencia de Dios, y estaba siendo consolado, y otro estaba en el infierno realmente y estaba siendo atormentado, y los dos estaban conscientes. En Apocalipsis, hay un pasaje, estoy tratándolo de encontrar, donde dice la palabra de Dios que estaban las almas de los decapitados. Son personas que mueren durante el tiempo de la grande tribulación. Y dice que están las almas de los decapitados clamando a Dios por misericordia. Entonces no están dormidos, están conscientes. Y dice la palabra de Dios que murieron y están clamando a Dios por juicio sobre aquellos que están en la tierra. Ahorita podemos buscar esa escritura y se la doy. Y si hay alguien aquí que me pueda ayudar a buscar esa escritura, pero vamos adelante. Dice la palabra de Dios que las personas cuando mueren están conscientes, están con Cristo. Obviamente el que muere en Cristo y el que no muere en Cristo pues también está consciente, pero en el lugar de tormento. Y cuando habla de que está dormido, habla acerca de su cuerpo físico. El cuerpo está inconsciente, es el que está dormido. Vamos adelante. ¿Está bien, hermano Miguel? Vamos adelante. En Lucas capítulo 7, el verso 18, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. ¿Dónde se encontraba Juan? Está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista no se encuentra entre los que andan siguiendo al Señor, porque Juan el Bautista había sido encarcelado. Pero Juan el Bautista todavía tenía discípulos, y los discípulos de Juan le hablan acerca de lo que Jesús está haciendo. Entonces Juan dice que llama a dos de sus discípulos, verso 19, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Qué pasa aquí? Juan el Bautista, que no él había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no había dicho que le había sido revelado que aquel sobre el cual él viera descender el Espíritu Santo, él era el Mesías. Pero aquí Juan manda un interrogante al Señor Jesús: ¿eres tú el que ha de venir
el que había de venir o esperaremos a otro? Algunos han dicho que Juan lo que está haciendo es encaminar a sus discípulos para que sigan al Señor y que por eso los envía con Juan, para que con Jesús, para que cuando lleguen ante Él ya se queden con Él y se vuelvan seguidores de Jesús. Pero realmente, hermanos, algunos opinan, y yo soy de la opinión, que tal vez había en Juan un poco de duda. ¿Sabe por qué? Mire, vamos a mirar la predicación de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, del 10 al 12. Mateo 3, del 10 al 12 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz. Es predicación de Juan el Bautista, cuando decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire el verso 10, Mateo 3, 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista predicaba que venía uno que era poderoso y que venía para juzgar al pueblo. Entonces, de alguna manera, como que Juan el Bautista espera lo mismo que esperaban la mayoría de los judíos en su tiempo, incluyendo a los discípulos del Señor, que el Señor iba a venir y que iba a derrocar al imperio romano e iba a establecer el reino a Israel de acuerdo a las profecías que encontramos acerca del Mesías. Y cuando Juan el Bautista mira que no están aconteciendo todas estas cosas, una de dos, o le manda este mensaje como dándole un empujoncito diciendo: ya es tiempo de que se manifieste lo que se va a manifestar, tu poder, tu gloria, o tal vez realmente estaba dudando de si era o no el Mesías. Hemos dicho que los profetas, y Juan el Bautista era un profeta a la forma de los profetas del Antiguo Testamento, ellos profetizaban, pero realmente ellos profetizaban, hablaban el mensaje que provenía de parte de Dios, pero muchas de las veces ellos no podían entender a cabalidad todo lo que ese mensaje implicaba. Juan el Bautista, al parecer, no entendía que la venida del Mesías era en dos tiempos. El Señor Jesucristo, el Mesías, vino la primera vez como cordero para morir por los pecados de la humanidad, para salvar el alma de los hombres. Y un día viene pronto, pero ahora viene como rey a establecer su reino y a juzgar a los hombres. Entonces los envía a Jesús y le pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Sabe que tanto tiempo que el Señor estuvo con sus discípulos, todavía los discípulos no entendían a cabalidad este punto. Esa es la razón por la que cuando fueron para tomar prisionero a Jesús, y el Señor ya les había dicho que tenía que morir, que iba a morir, ellos no lo entendían. Y cuando vinieron a tomarlo prisionero, lo que hace Pedro es sacar la espada y cortar la oreja del criado del sumo sacerdote. Y luego muere, y luego los discípulos se encuentran desalentados, desanimados, sin reconocer que el Señor, sin recordar que el Señor les había dicho que iba a resucitar, que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y luego cuando resucita el Señor,
Se encuentra con aquella multitud de personas el Señor antes de subir al cielo, y luego los discípulos bien emocionados porque el Señor resucitó, le preguntan ahí en Hechos capítulo 1 verso 7, Señor, entonces ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos todavía estaban esperando la manifestación del Mesías como rey y como juez. Y el Señor les dice allí en el verso 7, Hechos 1:7, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes entender los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí viene el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso era lo importante para ellos, recibir el Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista tiene esta pregunta: ¿eres tú o va a venir otro? Sin duda que Juan el Bautista, o probablemente Juan el Bautista, estaba esperando la manifestación del Rey y que fuera a liberarlo de la cárcel donde él se encontraba. Verso 20, cuando pues los hombres vinieron a él, estamos en Lucas capítulo 7, verso 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Manifestación del poder de Dios. Verso 22, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Todo esto, hermanos, que el Señor relata aquí, todos estos milagros demuestran el poder de Dios, que Dios estaba con él y que Dios estaba en él. Y de alguna manera se estaban cumpliendo profecías del Antiguo Testamento, no un pasaje específico, pero profecías acerca de milagros que iban a acontecer cuando apareciera el Mesías. Y este mensaje era para que Juan el Bautista pudiera entender que Jesús era el cumplimiento de las profecías que estaban escritas acerca del Mesías. No era como Juan el Bautista esperaba, pero sí era y sí es Cristo, el Mesías. Miren lo que dice el verso 23, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esta palabra parece una llamada de atención. Esta palabra se puede traducir también como bienaventurado es aquel que no dude de mí. Ahora, es como una forma de reprensión, pero de una forma cariñosa. Dice, bienaventurado es aquel que no duda. En otra palabra está diciendo, Juan, no dudes. No dudes, si no dudas vas a ser bienaventurado. El verso 24, Lucas 7:24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Se recuerdan cuando empezábamos las primeras semanas que empezábamos con nuestro estudio de los evangelios sinópticos? ¿De qué manera hablábamos de que multitudes de gente se congregaban en el desierto para ir a ver a Juan el Bautista? Entonces el Señor dice que salieron a ver al desierto, una caña sacudida por el viento. Alrededor del río Jordán había cañas
que crecían junto al en el mar de Galilea. Había cañas que crecían junto al mar y eran sacudidas por el viento. ¿Y eso saldría la gente a ver al desierto? No, eso no era tan grande para que la gente se congregara allí a ver eso. Más que salisteis a ver entonces a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Verso 26. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces, el Señor tiene mucho aprecio y tiene en muy alta estima a Juan el Bautista. Y cuando los discípulos de Juan se van, el Señor se queda hablando de Juan el Bautista con el amor que sin duda el Señor tiene para Juan. Dice: este es aquel del que está escrito: envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. El verso 28 dice: no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No hay otro mayor. Profeta, hermanos, es uno que habla en nombre de Dios. Es uno que pronuncia palabra de Dios. Venía palabra de Dios sobre el profeta y el profeta expresaba el mensaje al pueblo. Y en el Antiguo Testamento tenemos muchos profetas. Y Juan el Bautista viene a ser el último profeta del Antiguo Testamento. Realmente, aunque su relato lo encontramos en el Nuevo Testamento, él es el último a la forma del Antiguo Testamento. En él todavía no está la gracia, porque todavía no ha venido Cristo. Cuando viene Cristo y Cristo cumple su ministerio, entonces ahí en la cruz del Calvario comienza el periodo de la gracia. Juan el Bautista entonces es el mayor profeta. No hay mayor profeta, dice, que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Quiénes son los que están en el reino de Dios? Nosotros. Juan el Bautista vino a anunciar las buenas nuevas de que se había acercado el reino de Dios, de que estaba por llegar el rey del reino de Dios. El rey del reino de Dios es Cristo. Y cuando Cristo se manifiesta, entonces todo aquel que deposita su confianza en Cristo y le recibe como su Señor, como su Rey, ahora venimos a pertenecer al reino de Dios. Y el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahora, por medio de Cristo y el Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros, podemos llamar a Dios nuestro Padre. En el Antiguo Testamento, hermanos, los hombres no llamaban a Dios por Padre. No era su Padre, era Dios, era su Dios. Pero ahora nosotros hemos sido adoptados a la familia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Somos hijos de Dios, hemos sido lavados con la sangre del Cordero y el Espíritu Santo habita continuamente en la vida del creyente. Qué privilegio más grande que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento pudieron tener. La palabra de Dios habla de los profetas y dice que de pronto venía el Espíritu Santo sobre de ellos y los utilizaba de alguna manera para traer algún mensaje. Pero cuando terminaba de usarlos, el Espíritu Santo volvía al cielo. Pero en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y desde entonces todavía habita en todos los creyentes. Y en nuestros días está preparando a la iglesia
para que el día que Cristo venga a llevarnos, a presentarnos ante el novio a las bodas del Cordero. Entonces, no hay otro profeta mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Verso 29, capítulo 7, 29 de Lucas. Y todo el pueblo y los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? ¿Eran santos los publicanos? ¿Eran buenos? ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Se recuerdan? Eran pecadores, eran los cobradores de impuestos, era gente reprobada por el pueblo, eran considerados traidores y ladrones. Entonces todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Entonces cuando los pecadores que estaban ahí cerca del Señor, los considerados pecadores, oyeron esto, afirmaron que así era porque ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, habían sido bautizados por Juan. El verso 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, los religiosos, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos no habían sido bautizados por Juan y rechazaron la palabra que el Señor Jesucristo, quien es Dios, estaba hablando. Verso 31, y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Dice el Señor: ¿a qué compararé a los hombres de esta generación? Dice: los compararé a unos jóvenes que están en la plaza y hay una gran fiesta, hay música, pero no se alegran, están ahí sin reaccionar a la música. Hay fiesta y no bailan, no reaccionan a la fiesta que hay. Y luego se acaba la fiesta y luego vienen otros endechando. Endechar es llorar, es luto por un fallecido. Y se acabó la fiesta y luego vinieron unos que estaban en luto y los jóvenes en la plaza siguen sin reaccionar. No hacen nada, no reaccionan. Dice el Señor: así son los hombres de esta generación. Con Juan el Bautista, que no comía ni bebía, que era un hombre apartado completamente para Dios en su forma de vivir. No convivía con nadie, él vivía en el desierto, no convivía con nadie. Y ustedes decían: no, pues eso da miedo, es un hombre que seguramente está endemoniado. Y luego viene el Hijo del Hombre, viene Jesús, que convive con los pecadores, que sí come, que convive con toda la gente, y ustedes tampoco están satisfechos, tampoco están contentos. No hay nada que a ustedes les va a satisfacer. Dice el verso 35: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Los hijos de quién? De la sabiduría. Entonces, los que son sabios pueden entender estas cosas. Los que son sabios son los que son justificados. ¿Qué está diciendo? Aquellos hombres eran necios. No podían entender el plan de Dios. No podían entender el movimiento de Dios. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A los religiosos o a los publicanos?
a los religiosos, porque los publicanos cuando escucharon esto alababan a Dios. Cuando escuchaban acerca de Juan el Bautista y acerca de la bendición de ahora pertenecer al reino de Dios, los publicanos, los pecadores adoraban a Dios. Pero los fariseos decían no. Los intérpretes de la ley decían no. No reaccionaban al mensaje de Dios. Ha avanzado el tiempo. ¿Hay preguntas, comentarios hasta aquí? Vamos a Mateo capítulo 11, que es como la continuación de este pasaje. Mateo capítulo 11, verso 20. A ver si podemos cubrir estos versículos rápidamente. Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. No solamente los fariseos y los intérpretes de la ley, sino que había ciudades en las que el Señor había hecho muchos milagros y no se habían arrepentido. Y el Señor dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En la palabra de Dios no encontramos el relato de los milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida, pero la palabra de Dios dice que muchos milagros, no sabemos cuáles, no relata la palabra de Dios cuáles milagros, pero la palabra de Dios dice que muchos milagros habían sido hechos ahí, pero no se arrepintieron. Seguían apartados del Señor. Y dice el Señor: si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades paganas, ciudades que no pertenecían al pueblo de Dios, dice el Señor, si en estas ciudades se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, ellos se hubieran arrepentido, se hubieran humillado en silicio y en ceniza. Era una forma de humillarse delante de Dios. Se vestían de silicio, que era una tela de luto, y se bañaban de ceniza en forma de humillación. Y eso era para humillarse delante de Dios, decir: Señor, perdónanos, perdónanos. Dice el Señor: si en estas ciudades se hubieran visto los milagros que hubo en ustedes, estas ciudades se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. El verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar también la actitud del corazón. En estas ciudades, aunque estaban fuera del plan de Dios o fuera de Dios, de todos modos tenían, dice el Señor, una actitud, un corazón más sincero para con Dios. Verso 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Dónde hace el Señor sus milagros? ¿Dónde está haciendo todas estas cosas? En Capernaum. Dice: eres levantada hasta el cielo. Oiga, el cielo se estaba manifestando en ese lugar con milagros de todo tipo. Y dice: hasta el Hades serás abatida. El Hades significa sepulcro, es el lugar de los muertos. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estas son palabras muy fuertes, palabras muy fuertes. Y lo que nosotros podemos aprender de esto es que al que más se le da, más se le demanda. Hay ciudades que no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo.
Hay gente que no ha tenido en nuestro tiempo la oportunidad de conocer a Cristo, pero nosotros hemos conocido a Cristo, y entonces la responsabilidad de nosotros como pueblo de Dios, que hemos experimentado al Señor, que hemos experimentado las cosas grandes que Él ha hecho en nuestra vida, por nosotros somos más responsables delante de Dios. Vamos a amar la palabra de Dios. No vamos a tomar una actitud de juzgar, pero ¿por qué es bueno? ¿Pero por qué es malo lo que la palabra de Dios dice? ¿Pero qué de malo puede tener hacer desobedecer poquito a la palabra de Dios? Lo que la palabra de Dios declara, eso es, y nosotros debemos de amar, respetar la palabra de Dios, y debemos de vivir en agradecimiento por las cosas grandes que el Señor ha hecho por nosotros y en nosotros. Vivir siempre agradecidos con una actitud de humildad. Que Dios nos libre, hermanos, de volvernos religiosos, de endurecer nuestro corazón en pro o en favor de la religión. Que estemos siempre humillados, amando al Señor, una relación con Cristo. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? Hasta aquí vamos a llegar. La semana que entra vamos a continuar en el verso 25 de Mateo capítulo 11, y luego vamos a regresar a Lucas capítulo 7 del verso 36 al verso 50, para que lo estudie, y podamos tener una mejor clase. Bien, si no hay comentarios, no hay preguntas en esta tarde. Hermano Armando, nos despide en una oración, por favor.